Bien, el texto que estuvimos leyendo recién en el Salmo 119 es muy precioso por cuanto el salmista que los escribió reconoce en Dios la justicia y reconoce también la rectitud de los caminos de parte del Señor. Y la palabra que yo les quería traer esta mañana de todos estos textos que hemos leído es la misma que usara para introducir una reunión que habló la hermana Gina, cuando habló también de la defensa de la versión 1909, una reunión que dio en el año 2010, ya hace casi 15 años. Y ella tomó el versículo 140, que estuvimos leyendo hace un ratito. Dice: sumamente acendrada es tu palabra y la ama tu siervo. Esta es una palabra que define a la Biblia casi a la perfección, y justamente una de las cosas que decía la hermana en ese momento es que esta palabra acendrada, que prácticamente no la conocemos o no se usa, es la palabra más perfecta que se podría haber usado para definir la traducción de esta palabra que está en hebreo. Recordemos que la palabra del Antiguo Testamento se escribió en hebreo, y lo que vimos la semana pasada es que hasta el momento en que los hermanos Reina y Valera la tradujeron al español, se mantuvo prácticamente intacta esa palabra hebrea, y a partir de esos originales es que ellos pudieron hacer la traducción. Y acendrada, gracias, es una palabra que la podríamos traducir como pura o también limpia. En otras versiones dice pura y limpia, para cuando hablan de este texto. Pero tiene que ver con una pureza y una limpieza que es la que conocemos también a través del Salmo 12. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 12, que lo cantamos? Las palabras de Jehová, palabras limpias, palabras limpias. Y después dice plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces las palabras de Jehová. Eso es el Salmo 12:6. Entonces, acendrar significa eso, pasar por un examen y por una pureza y llegar a un estado de pureza absoluto, que es lo que nosotros tenemos que entender de la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a acercarnos a la palabra de Dios, y lo habíamos dicho también el otro día en base a otro salmo, que era el Salmo 19, vamos a buscarlo, porque lo habíamos mencionado pero no lo leímos, el 19, el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. Vamos a quedarnos solo con esa frase. Todo el Salmo es precioso también. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, ya sea para estudiarla, para conocerla, para predicarla, o solo para leerla para nuestras vidas, tenemos que entrar de esa manera. Recordemos cuando los sacerdotes tenían que entrar al santuario. No podían hacerlo como querían. Y no podían hacerlo cuando querían. Bueno, nosotros cuando entramos a la palabra de Dios tenemos que tener ese mismo precepto, esa misma noción de lo que estamos haciendo. Esto es algo que lleva mucho tiempo. Uno cuando es chiquito agarra la Biblia, la lee, la manosea. Pero a la medida que vamos avanzando en nuestra edad y como hijos de Dios, tenemos que también tener ese temor reverente hacia las cosas de Dios y sobre todo guardarnos sumamente de no cuestionar la palabra de Dios. Porque en todo caso, si hay algo que está mal, lo dijimos la semana pasada, es muy probable que seamos nosotros o que no tengamos el entendimiento necesario o la fe necesaria para comprenderla. Pero sí, como base tenemos que tener esto, que la ley de Jehová es perfecta. Y la semana pasada entonces estuvimos viendo cómo la palabra de Dios llegó hasta nuestros días de una manera milagrosa en cuanto a que Dios permitió que se conserve a través de los escribas hebreos el original texto de tal cual como se había escrito en su momento. Esos hombres que se encargaron de transcribir la palabra de Dios letra por letra, punto por punto, se llamaron los masoretas.
y que masoreta quería decir enlace o ligazón. Ellos trataban de enlazar generación tras generación la palabra de Dios como la habían recibido. También llegamos a hablar un poco de estos dos sacerdotes católicos que vivieron en el año 1500. Uno se llamó Casiodoro de Reina y el otro se llamó Cipriano de Valera. Los dos eran de España, de Sevilla. Hasta el día de hoy todavía está el convento ahí en Sevilla, de donde salieron estos dos hombres, que en el mismo periodo en el cual estaba ocurriendo una serie de reformas dentro de la Iglesia Católica, esto lo tenemos que decir, no existía la Iglesia protestante como la conocemos ahora. Para el año 1500 la Iglesia cristiana era la Iglesia de Roma. Eso lo pudimos estudiar a lo largo de las lecciones de las reuniones de jóvenes, por ejemplo, cómo la Iglesia se fue transformando hasta llegar a un estado total de, ¿cómo podemos definirlo? Corrupción, de poder, al punto tal que ya la Iglesia tenía ejércitos y era poderosa y había conquistado Jerusalén y habían hecho las cruzadas y dominaban a los reyes del mundo. Bueno, mezcla de Estado e Iglesia. Cuando la Iglesia se junta con el Estado romano, aparece lo que se fue gestando como la Iglesia católica, apostólica romana. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, siempre se movió y se mueve buscando fieles, buscando personas que realmente entiendan esto que acabamos de leer. La ley de Jehová es perfecta. Y es así como llevó a hombres como Martín Lutero en Alemania, o a Calvino, y a estos hombres de España a encontrarse nuevamente con la palabra de Dios, dejando de lado todas esas normas y sacramentos que imponían en la Iglesia Católica y que se daban como palabra de Dios cuando no era más que palabra de hombres. Lo mismo que había pasado en la época del Señor Jesús con los judíos de su tiempo, que habían invalidado con sus tradiciones la palabra de Dios y habían creado todo un canon de palabra que era palabra de rabinos, que es lo que hoy en día se conoce no como la Torá, sino como el Talmud. Entonces tenemos la Torá, que es la palabra de Dios que conocemos ahora, que llegó fiel, pero los judíos a lo largo de los años fueron haciendo una palabra paralela que es el Talmud, que son todas interpretaciones de la Biblia y cómo se debe interpretar y operar a partir de la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, ustedes están invalidando la palabra con sus costumbres. Bueno, cuando llegaron estos sacerdotes, en el siglo XVI, año 1500, se dieron cuenta de que se estaba invalidando la palabra de Dios. Y entonces ocurre esto, empiezan a tomar, a volver a las fuentes, a volver a las raíces y alcanzan la traducción del Antiguo Testamento, que es el que tenemos ahora nosotros, a partir de estos textos masoréticos. Una particularidad también que menciona la hermana Gina, que no se dio en Alemania, que no se dio en Francia, que no se dio en ningún otro país, tampoco se dio en Inglaterra, es que en España particularmente, o en la península ibérica, la comunidad de judíos que había, que se llamaban sefaraditas o sefarditas, era muy grande, eran miles o millones de personas, que ellos se encargaron originalmente de traducir, los mismos judíos de traducir el hebreo al español. Eran las Biblias que se llamaban así. Se les decía Biblias ladinas, porque era el lenguaje que ellos usaban, o sefaraditas. Eso es importante también, cómo Dios se encargó incluso de preservar eso. Recién en el año 1400, cuando acá Colón descubrió América, allá en España se produjo lo que fue una expulsión de los judíos y de los moros o de los musulmanes de todo lo que es España y Portugal. Y ahí es donde estos judíos sefaradíes empezaron a llevar la palabra de Dios a otras naciones. Entonces vemos también cómo Dios mueve todas las cosas. Algo que estaba pasando en ese momento
y quizás a nosotros parece que no nos afecta, en realidad es como el Señor está haciendo que su palabra circule, pero también sea protegida. Junto con estos sacerdotes españoles, dice que estos dos sacerdotes hubo un total de 40 hombres que se pusieron a disposición también de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera para traducir la palabra de Dios. Antiguamente, esto también me quedó pendiente la clase anterior, hubo un pastor, esto ya muy antiguo, en el año 200 después de Cristo, que se llamó Melitón, de la iglesia de Sardis. Esa iglesia que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, en las cartas de Apocalipsis, que el Señor le tiene que decir a Sardis: tienes nombre que estás viva, pero ¿cómo estás? Pero estás muerta. Y cuando Melitón recibió esa carta 100 años después, que era el ángel de la iglesia, era el pastor, dice que se sintió muy compungido y muy tocado, porque él era responsable en ese momento de esa iglesia, y de Sardis viajó a Jerusalén a consultar con los hombres, con los líderes de judíos, para poder poner en orden el Antiguo Testamento. Recuerden que hablamos de la versión de los 70, que habían tomado distintos libros apócrifos y los habían incluido en el Antiguo Testamento, y entonces esa era la Biblia que había del Antiguo Testamento en la época del Señor Jesús. Este hombre, este hermano Melitón, fue de nuevo a las fuentes y ordenó el Antiguo Testamento para que nosotros lo tengamos ahora de esta manera. Incluso podemos ver que hay diferencias del Antiguo Testamento con la Biblia católica y aún con la Biblia de los judíos. Pero nosotros debemos esas cosas a estos hermanos que se movieron. Ahora bien, llegado la dispensación de la gracia y el ministerio del Señor Jesús que hubo acá en la tierra, en los primeros años después de que muere el Señor Jesús y asciende a los cielos, la tradición de los apóstoles y de los discípulos del Señor fue transmitir las palabras de Cristo de boca en boca, de iglesia en iglesia y de casa en casa. Recién en el año 60, 65, es que se empezaron a escribir los evangelios como los tenemos ahora. El evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Después empezaron las cartas apostólicas, el libro de los Hechos que lo escribió Lucas. O sea que esto les digo porque me lo pasó una vez repartiendo tratados en un hogar. Salió un hombre y dice: no, yo no le creo nada a la Biblia porque se escribió como 30, 40 años después de que pasaron las cosas. Entonces, en ese periodo de tiempo, dice, tergiversaron todo. ¿Cómo sé yo que lo que realmente escribió Mateo 30 años después de que pasó es real? Y bueno, esa contestación la hace el mismo Juan. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, palpante al verbo de vida. Dios permitió que los discípulos viviesen los años necesarios para que ellos mismos puedan ser testigos de todas las cosas que habían pasado. Pero después sí se empezó a volcar en papel el texto de lo que nosotros ahora conocemos como el Nuevo Testamento, y se empezó a escribir en cartas. Y esas cartas empezaron a ser circuladas de iglesia en iglesia, de casa en casa, de congregación en congregación. Hay instrucciones de Pablo que les dice, ¿no?, a los hermanos de tal iglesia: bueno, quiero que esta carta sea leída en la iglesia de la Odisea, y la carta que les escribí a los de la Odisea sea escrita en esta iglesia, y así con todas las cartas. Ahora bien, eso que nosotros ahora conocemos y entendemos no ocurrió bajo las mismas condiciones en las cuales se escribió el Antiguo Testamento, donde había escribas, donde había toda una institución, donde eran protegidos, eran alimentados por el Estado judío, donde tenían toda una tradición que se pasaba de padre a hijo, de hijo a nieto. Eso eran los escribas. Si vos nacías escriba, era porque tu padre había sido escriba y tu hijo es muy probablemente que sea escriba. Cuando se empezó a escribir el Nuevo Testamento, no se hizo bajo esas condiciones.
Generalmente escribían una carta de Pablo como podían, la copiaban, la enviaban a una casa, esa carta se podía perder. Recordemos que la iglesia empezó a sufrir persecución, los hermanos se tenían que esconder. Cuando estaban en Roma se escondían en las catacumbas, que eran las tumbas que estaban en el subsuelo de Roma. Entonces, en esas condiciones, que no eran las mejores, es como el Nuevo Testamento se fue transmitiendo de generación en generación y de iglesia en iglesia. ¿Por qué decimos esto? Porque así como el Antiguo Testamento tenemos la tranquilidad de que se escribió prácticamente tal cual como lo tenemos ahora, en el Nuevo Testamento pasaron dos cosas. Primero, que al copiarse de casa en casa, empezaron a surgir errores de tipeo, lo diríamos ahora, ¿no? Pero porque se escribían a mano, muchas veces apurado, y muchas veces el que transcribía una carta que escribió Pablo, por ejemplo, o el Evangelio de Mateo, una oración, por ejemplo, le invertía el orden de las palabras. Por ejemplo, Juan corrió a la habitación, y quizás ponían, a la habitación corrió Juan, supongamos. Esa forma de traducir, quizás a veces omitían alguna palabra o agregaban una palabra, no lo hacían sin temor de Jehová, sino justamente porque las circunstancias así lo permitían, y tenemos que entender que Dios estaba también velando por esas cosas. Lo cierto es que también en esa época, y esto ya lo empezó a vivir Juan, el apóstol Juan, cuando era anciano, empezaron a surgir dentro de las iglesias lo que nosotros estuvimos viendo en las reuniones de oración, que son las herejías. ¿Qué es una herejía? ¿A qué les hace pensar una herejía? Son doctrinas, justamente, que están contrarias o que se oponen a la sana doctrina. Entonces empezaron a aparecer hombres que justamente Pablo los define como lobos rapaces, que iban a entrar ahí en la iglesia de Éfeso, que no iban a tener, ¿qué? ¿Cómo dice ahí en Hechos? No van a tener, ¿qué? Del ganado. Compasión, ¿no? No perdonarán y no van a tener compasión. Bueno, está en Hechos 20. Acá dice, Hechos 20, 29, porque yo sé que después de mí, de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Esto que Pablo advertía y que por su temprana muerte quizás no llegó a vivir, pero sí fue advertido por el Espíritu Santo, sí lo tuvieron que vivir otros discípulos como Juan. Por ejemplo, había uno que se llamaba Diótrefes, que amaba al primado, dice Juan, en las cartas apostólicas, y que no nos dejan entrar, dice, no nos reciben. O sea, hasta ese punto había personas que no aceptaban la autoridad apostólica de los apóstoles, de los discípulos. Pablo mismo escribió las cartas defendiendo en Corintios su autoridad como apóstol. Entonces vemos cómo esas personas empezaron a meter doctrinas erróneas o doctrinas de error que tienen definido por la palabra de Dios, espíritus de error y doctrinas ¿de qué? De demonios. Esto es importante. Entonces vemos cómo en ese estado, que no es el ideal, es que se fue gestando el Nuevo Testamento. Persecución de los judíos. Después vino la persecución de los romanos. Después, de adentro mismo de las iglesias empezaron a aparecer estos herejes. Algunos negaban, por ejemplo, la deidad del Señor Jesús. Otros negaban la Santísima Trinidad. Otros negaban el nacimiento virginal de Cristo. Entonces aparecía uno que venía con esa idea y enseguida hacía discípulos tras de sí que lo seguían, como leemos acá. Bueno, a medida que se iban pasando las cartas y se iba transmitiendo el Nuevo Testamento,
cada vez que aparecía un versículo que a estos herejes no les convenía, ¿qué hacían? ¿Qué les parece que hacían? Lo sacaban. Y entonces empezaron ellos a mutilar palabras, a veces a mutilar frases y a veces a mutilar incluso versículos enteros de la palabra de Dios, con tal de acomodar su doctrina a lo que ellos, acomodar la palabra de Dios a lo que ellos querían defender. Y esto lo vemos hasta nuestros días. Hoy en día hay Biblia, por ejemplo, la Biblia de los Testigos de Jehová. Todo lo que a ellos no les conviene que digan, no lo dicen. Y a lo sumo te lo van a decir grande, no, pero esto acá abajo. Ahora vamos a ver cómo las notas al pie de la Biblia son nefastas. Porque las está diciendo una persona que no sabemos con qué espíritu la dice. Hay muchas Biblias de estudio ahora, ¿no? Y están en circulación. Biblia de estudio, comentada. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Las herejías estas, gracias a Dios, que estuvieron los apóstoles para combatirlas. Y es interesante ver, esto se vio los martes, cómo Dios permitió que en ese momento ya surgieran prácticamente todas las herejías y todas las falsas doctrinas que cada tanto vuelven a pulular, ¿no? A surgir. Y como decía Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Casi todas las herejías que hoy en día vamos a encontrar ya pasaron en ese primer siglo y Dios permitió que los mismos apóstoles las refutaran. Por eso nosotros, dice la palabra de Dios, que estamos asentados sobre el fundamento de los apóstoles. Dios les dio esa autoridad divina para que nos dejen la sana doctrina. Por ejemplo, aparecieron personas como un tal Arrio. De ahí salieron los que después se llamaron los arrianos. Justamente ellos negaban la Santísima Trinidad. Y cuando vemos en 1 Juan, vamos allá, casi al final de la Biblia, capítulo 5, versículos 7 y 8, ¿quién lo puede leer? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu y el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Acá claramente nos está hablando de que Dios es uno en tres, ¿o no? Se puede analizar cada una de las palabras, pero este es el fundamento bíblico sobre el cual nosotros, o uno de los fundamentos sobre los cuales defendemos la Santísima Trinidad. Y en la cual decimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, punto. Bueno, ese texto, por ejemplo, los arrianos lo sacaron. Hoy en día uno agarra una Biblia de los Testigos de Jehová y tampoco está. Entonces, vemos cómo el diablo mutila la palabra de Dios y la acomoda a su doctrina. 1 Timoteo, capítulo 3. Hay un estudio que está en la página del testimonio sobre esto que estamos hablando ahora, donde da muchísimas citas. Nosotros ahora vamos a mencionar algunas nomás, pero para que veamos cómo fue la Biblia siendo tocada por el hombre. 1 Timoteo 3:16. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Bien, de ese texto que es tan lindo porque nos habla de que Dios ha sido manifestado en carne. ¿Quién es Dios manifestado en carne? Jesús. Tiene nombre, ¿no? Jesús, el Cristo. Bueno, ese texto también o fue mutilado o fue modificado. Después vamos a ver, al día de hoy hay versiones que dicen Él ha sido manifestado en carne o Cristo se ha manifestado en carne. Y ahí no estamos diciendo Dios se ha manifestado en carne, por lo tanto estamos diciendo que Cristo puede o no ser Dios. Vemos cómo siempre Satanás mete la cizaña y depende de nosotros dejarla crecer o no.
Estos hermanos, los primeros hermanos de la iglesia primitiva, los apóstoles y después los que le siguieron, tuvieron una tarea gigante de luchar y contender, como le decía Pablo a Timoteo, contender eficazmente por la fe una vez dada a los santos. Nosotros ahora tenemos todo recibido en bandeja, pero ellos tuvieron que literalmente dejar la vida, porque todo el tiempo el diablo buscaba de meterse. En Lucas 5:32 lo leo yo, dice: no he venido a buscar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Bueno, esta gente, estos herejes del primer tiempo, sacaron la palabra arrepentimiento. Entonces de ahí sacamos toda la doctrina del arrepentimiento porque molesta. En otra parte, a ver si lo anoté o no, habla, no lo anoté, pero lo leí, de el arrepentimiento y la fe en la sangre del Señor Jesús. Y sacan la parte de la sangre. Entonces uno puede decir, uno se salva arrepintiéndose para con Dios. Pero sacan toda la parte de la sangre del Señor Jesús que nos limpia de todo pecado. Entonces vemos cómo esta gente fue mutilando la palabra de Dios. ¿Por qué vamos a esto? Porque cuando llegamos a la época de la Reforma, volvemos a Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, en Europa no habían llegado físicamente hasta esa época, imaginemos que pasaron 1500 años, tantos manuscritos del Nuevo Testamento como si habían llegado los del Antiguo Testamento. Habían llegado partes, distintas partes. Dice que si se compilaban todos los textos del Nuevo Testamento que había en la época de la Reforma, en griego, más o menos se completaban 23 textos. Esos 23 textos que llegaron es lo que nosotros ahora conocemos como el Textus Receptus. ¿Alguna vez escucharon hablar esa palabra? Es una palabra latina que quiere decir texto recibido. Y es el texto que justamente se fue transmitiendo de generación en generación entre los distintos hermanos fieles que como podían copiaban la Biblia y como podían la transmitían. Ya les digo, no estaban en las condiciones ideales que tenían los masoretas hebreos. Cuando se juntó en el 1500 todos esos textos del Nuevo Testamento, se encontraron, sí, discrepancias o variaciones, pero eran diferencias que no afectaban a la sana doctrina, como les decía. Quizás era que omitieron alguna palabra, pero por ejemplo, 15 textos decían la palabra y el texto 16 no la decía. Bueno, evidentemente acá el que tradujo o que copió el libro se confundió y están todos los números, no los voy a matar ahora con estadísticas. Pero podemos decir que el 95% del original llegó hasta la época de Casiodoro de Reina. Es un montón, 95% de exactitud es lo que llegó a sus manos. Ahora, esos textos que llegaron a sus manos no eran los textos que se escribieron en la época de los apóstoles, porque físicamente no llegó ninguno. El texto más antiguo que se conservó y se encontró en ese momento era del año 300 después de Cristo. ¿Por qué decimos esto? Porque después aparecieron personas diciendo, no, pero mirá, son muy nuevos esos textos. No son tan antiguos como deberían ser. Y aparecieron ya en el siglo XIX, o sea, en el 1800, excavaciones arqueológicas en las cuales empezaron a encontrar en Egipto, en Alejandría, textos que aparentemente eran más antiguos que el Textus Receptus, el texto que había llegado hasta la época de la Reforma. Dijeron, no, el Textus Receptus tenemos traducciones que son del siglo IX, o sea, del año 800, de la época medieval.
y hay otras que son del año 900 y hay otras que son del año 700. Bueno, encontraron textos que eran del año 200 o 300. Y entonces estas personas, dos de los principales referentes, que se llamaron Westcott y Hort, compilaron un nuevo, valga la redundancia, Nuevo Testamento en ese año 1880, ya estamos, Acá estaba Roca de presidente, se estaba haciendo la Casa Rosada, el Congreso, se estaba fundando la Ciudad de La Plata en ese año, y allá en Estados Unidos estaban Westcott y Hort compilando un Nuevo Testamento a partir de estos nuevos supuestos originales que se habían encontrado en griego. Y ellos llamaron a esos textos que se encontraron por excavaciones arqueológicas, el texto crítico. ¿Y qué dijeron? Este texto crítico es más antiguo que el Textus Receptus y por lo tanto es más fiel. Si es más viejo, es más fiel. Ahora, una de las personas que lo encontró, que fue un arqueólogo justamente, cuando encontró estos textos, que se llaman, acá lo tengo anotado, manuscrito sinaítico y manuscrito alejandrino, porque uno lo encontraron en el Sinaí, en Egipto, y el otro en Alejandría, los dos en Egipto. El mismo arqueólogo que los encontró, que no me acuerdo ahora el nombre, un alemán, al ponerse a estudiarlos dijo, este texto respecto del texto recibido tiene 14.800 diferencias. Y dijo, no sirve, es un texto erróneo, es un texto impuro. Y después empezaron a estudiarlos y empezaron a ver que solamente coincidían en el 5%. Ese 5% que le falta al texto Receptus es el que tienen estos nuevos textos que se llaman texto crítico. Y de ese texto crítico son que Westcott y Hort y después dos personas más que se llamaban Nestlé y Aland, también entre 1890 y 1900, es que empezaron a hacer la versión crítica del Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué eran tan antiguos estos textos que encontraron? Una pregunta. Sí. No entendí algo. Entonces, esa revisión que estaban haciendo, ¿iba a ser la mayoría a partir de los textos más antiguos o la mayoría a partir del Textus Receptus? Ellos encontraron unos textos más antiguos y dijeron, el Textus Receptus llegó mal y llegó tarde. Vamos a tomar esto que encontramos ahora arqueológicamente como lo verdadero porque es más antiguo. Ese se llama el texto crítico. Ese texto crítico lo encontraron casi intacto. ¿Por qué? Porque los mismos hermanos que hablamos al principio, que eran los padres de la iglesia, los habían desechado. Y en las excavaciones arqueológicas literalmente los encontraron en la basura. Por eso estaban en perfecto estado, porque así como los encontraron los hermanos fieles de los primeros siglos, los desecharon. El otro día estaba viendo un documental que una de las costumbres de los judíos de todos los tiempos es que si ellos tenían una palabra de Dios que estaba mal escrita, no la quemaban, sino que hacían un gran pozo y lo enterraban. A veces no hacían pozo, sino que dentro de una misma habitación, por ejemplo este cuartito, lo llenaban con todos los escritos que estaban mal escritos y la tapiaban, la muraban, por temor y respeto a la palabra de Dios en sí. No se sentían dignos de quemarla ni... Entonces hacían grandes pozos. Y esta costumbre se fue transmitiendo también. Y lamentablemente o no, llegaron en mejores condiciones esos textos que los arrianos habían mutilado, que los seguidores de un tal Marción, que no creía tampoco en la virginidad del nacimiento del Señor Jesús, o un tal Orígenes, fueron los que llegaron hasta nuestros días. Entonces estas personas, Westcott, Hort, Nestlé, Aland, a fines del siglo XIX empezaron a hacer una nueva versión del Nuevo Testamento
con textos que habían sido desechados. Y como les decía, eso que científicamente, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos de lo que para el hombre es lo correcto, lo científico, lo razonable? En realidad el Espíritu Santo había desechado esas cosas a través de sus siervos. Pero estos hombres, en el auge de lo que se llamó el positivismo, que era el progreso, la ciencia va a salvar a la humanidad, en esa época, en 1800, todos pensaban eso. Después se chocaron con 2 guerras mundiales y se vino abajo el positivismo. Pero en esa época decía, la ciencia es suprema, la ciencia va a saber explicar la Biblia, la ciencia nos va a corregir creencias de la edad medieval, la ciencia esto, la ciencia lo otro. Una de las cosas que hicieron estas personas es decir, la ciencia nos va a dar una Biblia más fiel. Bueno, ese texto de Westcott y Hort, que se opone al Textus Receptus, es el que ya desde fines del siglo XIX es el que se empezó a usar para traducir el Nuevo Testamento. Una de las primeras versiones que se tradujo a partir de estos textos de Westcott y Hort es lo que se llamó la versión popular. Que yo siempre había escuchado hablar de la versión popular y pensaba que era mucho más reciente, pero ya de 1890 a 1902 hay en Mercado Libre Biblias que se venden en versión popular. O sea, son incluso más antiguas que la versión 1909. Pero se dio todo en ese auge de buscar la verdad por atrás de Dios, por decirlo de alguna manera, y recurrir a la ciencia, a la arqueología y a todas esas cosas. Las versiones que hay hoy en día, después de 1960, no la de 1960, pero en el año 1977 se volvió a hacer una revisión de la versión Reina Valera y ya se apoyaron para traducir el Nuevo Testamento en estos textos de Westcott y Hort, o sea, del texto crítico. Y a partir de ahí prácticamente todas las versiones del Nuevo Testamento que vamos a encontrar en otras Biblias, que no sean hasta la versión 1960, están apoyadas en este texto. Dios permitió que durante 18 siglos o 19 siglos el texto recibido haya llegado a nosotros, quizás con errores o con omisiones, pero como venimos viendo desde la clase anterior, el que está detrás de todo es el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios es acendrada, no tiene errores. Estos hombres dicen, no, Dios durante 18 siglos estuvo enviando mal la palabra, nosotros ahora encontramos la verdad. Como el que fundó la religión esa que dice que Cristo vino a América después de que resucitó, los mormones, y dejó acá en América, cuando todavía estaban los aborígenes, les dejó nuevas tablas, nuevas leyes que, o casualidad, se acomodan a lo que ellos creen y defienden. Entonces, si nosotros nos abocamos a defender o nos inclinamos por el lado del texto crítico, estaríamos diciendo implícitamente que Dios durante 18, 19 siglos no estuvo preservando su palabra, no estuvo guardando de que llegue a nosotros pura, ni con los errores doctrinales por los cuales tantos hermanos han luchado. Estos hermanos a lo largo de los siglos justamente estuvieron velando por estas cosas. Y cuando se dejó de escribir la Biblia, estuvieron, también dice el texto que estuve estudiando, lo que nosotros conocemos ahora como los padres de la iglesia. En el año 200, 250, 300, 400, hubo hermanos que eran obispos que se encargaban de que la sana doctrina se conserve. Ya no estaban los apóstoles, pero ellos defendían y también luchaban contra estas herejías para que la palabra de Dios nos llegue hasta nuestros días.
Esa Reina Valera que nosotros conocemos, Cipriano de Valera, fíjense, ahí en la primera página de la Biblia. Casiodoro de Reina, digo. ¿En qué año la escribió o la tradujo? 1569. Y la revisó Cipriano de Valera, ¿en qué año? 1602. 33 años después, ¿no? Bueno, esto es obra del Señor también. Casiodoro de Reina, cuando tradujo la Biblia, recordemos que estos eran sacerdotes católicos. Casiodoro de Reina tradujo la Biblia de la manera más fiel posible, pero en su traducción, por ejemplo, incluyó libros apócrifos que venían de la Vulgata latina y de la Biblia de los 70. Cipriano de Valera, que era su amigo, se encargó de cotejar por primera vez lo que había hecho Reina, y ya en la versión de Cipriano de Valera de 1602 los libros apócrifos no están. Entonces vemos cómo el Señor hasta en ese momento y en esas circunstancias estaba operando. 250 años después, 260 años después, en 1862, las sociedades bíblicas hicieron o llevaron a cabo una revisión. Es distinto una traducción que una revisión. Lo que hicieron Reina y Valera fue una traducción. Agarraron los originales griegos y hebreos y tradujeron al castellano. En el año 1860 se hizo una revisión de la palabra de Dios, y lo que se hizo, cotejando con los originales griegos y hebreos, fue adaptar al castellano del siglo XX o del finales del siglo XIX el lenguaje que habían escrito Reina y Valera. Si ustedes se ponen a leer, por ejemplo, el Don Quijote, que se escribió también en esta misma época, y lo leemos en el lenguaje original en que lo escribió Cervantes, no entenderíamos prácticamente nada. Porque era un lenguaje muy distinto al que conocemos ahora. El español fue mutando. Era muy parecido a lo que ahora entendemos como el portugués. Mi suegro tiene en la casa una Biblia así, que es un facímil, se llama, que es como si fuese una fotocopia de esta versión 1602. Es así, gigante. Y apenas uno, porque conoce más o menos la palabra de Dios, lee Juan 3 y va entendiendo lo que dice, pero las palabras, todas las que nosotros ahora escribimos con B corta, se escribían con B larga. La H era una F. Entonces el lenguaje español fue cambiando. Pero lo que hicieron estos hermanos con la revisión de 1862 fue adaptarla al castellano de ese entonces, pero sin cambiar ninguna de las palabras. Entonces lo que hicieron fue una traducción literal o textual. Si ahí decía, por ejemplo, Jesús fue crucificado junto a dos malhechores, ellos pusieron Jesús fue crucificado junto a dos malhechores. Por ejemplo, en el antiguo castellano quizás decía unas palabras distintas. Le iba a traer una copia y no hice a tiempo. El cambio no fue el texto en sí, sino la ortografía que se actualizó. Las distintas puntuaciones y las distintas letras, pero las palabras son las mismas. Se cuidó justamente de que la traducción sea textual. ¿Y por qué enfatizo eso? Porque ahora vamos a ver que hay otro tipo de traducción que después se puso de moda, que no es la traducción textual. Entonces ellos hicieron eso. En el año 1909 se volvió a hacer una revisión que también se la cotejó con el original y el griego, y es la versión que nosotros ahora tenemos y defendemos. En el estudio que estaba leyendo,
toma un cuadro comparativo de un tal Rex Kopp, que tomó 1084 pasajes del Nuevo Testamento y los comparó con el Textus Receptus, que es el que llegó hasta nuestros días. Y comparó las distintas versiones o revisiones para ver en cuánto en porcentaje eran fieles o no. Y la versión 1909 que tenemos nosotros es casi un 90% fiel a lo que nosotros nos fue llevando, o sea, al texto recibido. Después la versión de 1960 baja al 80%, la versión del 77 al 74%. Después viene la Reina Valera actualizada, ya es un 26% de coincidencia con el texto recibido. La Biblia de las Américas un 20%. La nueva versión internacional, que es la que más van a ver en los estados de muchos creyentes, 20,2% de coincidencia con el texto recibido, que es el que Dios permitió que llegue hasta nuestros días. Todos dicen, hay una versión que es más fiel, que es la de 1865, pero no se imprimió más. Esa versión de 1865 tiene 97,2% de exactitud. ¿Cuánto? 97%. Ahora, no está. La de 1909 se supone que es igual a la de 1862. Sí, sí, Simplemente que se revisó nada más. exacto. Se la cotejó. Fíjense que acá dice, en algunas Biblias dice cotejada con otras revisiones y con los originales griegos. ¿Por qué decimos que la traducción textual es importante? Porque para la década del 50 apareció un hombre que se llamaba Eugenio Nida, que fue uno de los que llevó a cabo e impulsó la revisión que nosotros conocemos ahora como la revisión de 1960. Una revisión que los hermanos que nos presidieron a nosotros se encargaron de estudiarla a fondo. Hay un libro que se llama Revisando la revisión de 1960, que el que lo quiera adquirir se puede comprar o le puedo pasar el PDF, es muy hermoso. Pero que ellos justificaban que querían actualizar una vez más el lenguaje para hacerlo más entendible. Y entre 1910 y 1960 prácticamente no cambió el lenguaje. Uno agarra un libro de 1910 y lo puede leer perfectamente hoy en día. O un diario o lo que sea. Pero sí apareció este hombre Eugenio Nida con una idea nefasta, que es cambiar la traducción textual de la Biblia, palabra por palabra, a la traducción dinámica. Acá lo tengo, traducción dinámica, que también se la puede conocer como idiomática o por equivalencia. ¿Qué quiere decir esto? Eugenio Nida, que es el fundador de esta escuela, decía: yo no puedo traducir textualmente lo que escribió Pablo en el año 60 después de Cristo para los romanos, porque ahora no somos romanos ni vivimos en el año 60 después de Cristo. Entonces la gente que lea esto no va a entender lo que quiso decir Pablo. Entonces lo voy a adaptar para que se pueda entender. Y ahí empezaron a dejar de lado la traducción textual, que es la que nosotros tenemos, gracias a Dios, por una traducción dinámica, donde ya el que traduce incorpora en la palabra de Dios lo que a él le parece que Pablo le quería decir a los romanos en el año 65 después de Cristo. Hoy estaba viendo un video de un chico defendiendo la traducción dinámica, diciendo que la versión 1909 tenía errores por todos lados, cuando en realidad es todo lo contrario. Por eso nosotros nos toca ahora conocer y defender estas cosas. Esa traducción dinámica que quiso introducir Eugenio Nida, que era un estadounidense que vivió hasta hace muy poco, en ese momento, en la revisión de 1960, no pudo llevar a cabo todo lo que quería, pero por eso después apareció la revisión del 77, la revisión del 95, y así hasta el día de hoy. Cómo la Biblia se fue diluyendo, la palabra de Dios, y cómo se fueron metiendo estos hombres. Los invito a que
a que lean estas cosas, que investiguen. No podemos ponernos a ver texto por texto, pero es precioso como, por ejemplo, en Isaías, yendo de nuevo al Antiguo Testamento, dice: he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo. En las nuevas versiones dice no, porque los judíos en esa época usaban la palabra virgen, pero también usaban la palabra joven, mujer joven, y la chica, y hay versiones que dicen, por ejemplo, la Virgen concebirá y parirá un hijo. Esa es la que tenemos nosotros. ¿Cómo? En otros dicen, la joven está encinta. Esa es la versión popular y la Dios habla hoy. En otra dice, en la nueva versión internacional dice, la mujer joven concebirá y parirá un hijo. Entonces vemos cómo cambiando esa palabrita, porque dice, no, en esa época quería decir esto, están quitando el nacimiento virginal del Señor, que no fue concebido por hombre. En otros textos, por ejemplo, cuando iban al templo y el Señor Jesús era chico, tenía 12 años, nosotros leemos, José y su madre estaban maravillados. Después de 1960 ya empezaron a poner, su padre y su madre estaban asombrados. Uno puede decir, no, es lo mismo, no. Si lo agarra alguien que no sabe, va a decir, José era el padre de Jesús. La palabra adoración. Todas las veces que las personas se postraban delante del Señor Jesús, Reina y Valera tradujeron adorar. Estas personas empezaron a cambiar y dijeron no, le rindieron homenaje, se postraron o se arrodillaron. Y empezaron a cambiar un montón de textos. ¿Y uno a quién adora? A Dios. Las personas que se tiraban adelante del Señor lo reconocían como Dios y lo adoraban como tal. Y así podemos ver un montón de ejemplos. Pero quedarnos con esto, que seduce y que si estamos desprevenidos nos puede agarrar. Que aparezca alguien y diga, no, encontré una versión más antigua de la Biblia y por lo tanto es más fiel. Cuidado. Porque por un lado estamos desechando toda la historia de nuestros hermanos que defendieron la palabra de Dios hasta hoy. Y detrás de eso está Dios defendiendo su palabra. En el Apocalipsis habla de que se ha de predicar el Evangelio eterno. O sea, nosotros somos una parte pequeña de todo ese eslabón, pero nos toca ahora a nosotros también defender y también hablarles a nuestros hermanos que están en error. A mí me pone triste porque yo desde que empecé a estudiar estas cosas he hablado con algunos y he estado orando por ellos. Algunos me dijeron, la verdad que tenés razón, yo no sabía estas cosas, voy a empezar a usar la versión antigua. Otros dicen, bueno, pero es para que se entienda, bueno, pero yo uso muchas Biblias, me contestó una chica una vez. Yo cuando estudio con todas. Pero miren, Westcott y Hort, no lo mencioné antes, pero antes de dedicarse a traducir el Nuevo Testamento del griego, habían estado por iglesias, entre comillas, espiritistas. O sea, eran personas nefastas y tenebrosas, espiritualmente hablando. Y sobre eso están basadas la mayoría de las Biblias que ahora tiene el mundo evangélico. Y Eugenio Nida, también lo iba a mencionar y no lo dije, cuando fue a hacer la versión de 1960, que ahora es tan popular, fue a pedir permiso al Vaticano, al Papa. Y a partir de ahí también empezaron a hacer Biblias, que es lo que nosotros conocemos ahora como Biblias ecuménicas. ¿Por qué son ecuménicas? Porque le cierran o le sirven a todas las religiones. Si uno hoy va y pone Sociedades Bíblicas Unidas, la dirección web de las Sociedades Bíblicas Unidas es www.ecumene.com o .org. Porque para ellos es algo positivo el ecumenismo. Que todas las religiones se puedan juntar de una vez, que basta de discrepancias, basta de diferencias. Para eso necesitamos una Biblia ecuménica que nos cierra a todos, como lo hacían los arrianos, como lo hacía Marción, como lo hacía Orígenes. ¿Y por qué se está preparando todo esto? Y con esto terminamos. Para el anticristo. Una sola religión. El Apocalipsis la define como Babilonia. Se está preparando todo. Y esto ya viene desde la época de los apóstoles y cada vez más.
Entonces, esta Biblia que para nosotros es hermosa y como decía el salmista, es acendrada, y fíjense que después de decir eso dice, y tu siervo la ama, es lo que nosotros deberíamos pedirle al Señor que nos ayude. Sumamente acendrada, y tu siervo, y la ama tu siervo. Que esa sea la conclusión nuestra. Nos van a llevar un montón de críticas de la versión 1909, pero nosotros, si la amamos, la vamos a defender. El que no ama, no defiende. Y tenemos que también tomarlo, como decía la hermana Gina, como un tesoro que nos vino de parte de Dios. Y por el cual, como dijimos también la semana pasada, muchos siervos de Dios fieles han luchado y han dejado también su vida para que nosotros ahora la tengamos. Vamos a finalizar.